Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com y en este video les voy a hablar acerca de la importancia de cambiar nuestras actitudes negativas inconscientes para empezar a cambiar nuestras circunstancias, y vamos a dar 9 claves para empezar a hacer esa transición y ese cambio de todas esas actitudes inconscientes, ¿sí? Porque es que nosotros actuamos de acuerdo a lo que pensamos, ¿cierto? Nadie actúa de una manera diferente a lo que piensa, ¿cierto? Y nuestra forma de pensar no es más que la forma en que percibimos la realidad, ¿sí? Y la forma en que percibimos la realidad no es más que una suma de intereses personales, de vacíos, de paradigmas, de cosas que aprendimos desde nuestros condicionamientos, lo que nos enseñaron cuando niños. Bueno, todas esas cosas forman nuestra manera de pensar, lo cual nos lleva a que no veamos las cosas como son, sino como creemos que son. Y bueno, como eso es tan difícil descubrir todos esos pensamientos y todas las cosas, por lo menos tenemos que partir de unas actitudes básicas, ¿sí? Cambiando unas pequeñas actitudes podemos hacer un gran cambio y finalmente a partir de esas actitudes vamos a empezar a cambiar las circunstancias, ¿sí? Porque esas actitudes son las que nos llevan a tomar decisiones de una manera o de otra, ¿cierto? Pues entonces vamos a hablar de 9 claves para empezar a hacer ese cambio, ¿sí? Y bueno, empecemos por decir que mejor que ser positivo es tener una actitud, una buena actitud, ¿sí? Porque el positivismo no es más que convencerte de cosas a ti mismo que en el fondo crees que no son así, ¿cierto? Como por ejemplo te dejó, no sé, la novia, ¿sí? Entonces dices, es que no me duele, ¿cierto? Es como si no hubiera pasado nada, eso es normal, no siento nada, pero en el fondo te está doliendo, ¿cierto? Te estás diciendo una mentira a ti mismo. Por ejemplo, tienes un negocio montado y ese negocio realmente no está funcionando muy bien, entonces tú dices, no, eso va a salir adelante, no hay ningún problema. ¿Qué estás haciendo? Te estás convenciendo de cosas que internamente crees que no son así. Pues entonces, esa actitud positiva y realista puede generarte inconvenientes porque no estás viendo las cosas como son ni estás inventando la realidad tal y como es, ¿sí? Muy diferente es la actitud, porque la actitud es una predisposición, ¿sí? Es una manera de ser, de actuar, en donde tú eres consciente de las cosas tal y como son, pero internamente no estás derrotado, no tienes esa mala actitud, sino que estás, por así decirlo, con todas tus fuerzas, con toda tu confianza todavía íntegra, ¿sí? Sabes la realidad, pero estás convencido de que vas a encontrarle una solución, que lo vas a intentar y que de alguna manera lo puedes lograr porque confías en ti. Eso es muy diferente a empezarse a decir mentiras a sí mismo, ¿sí? Pues entonces esa es la actitud que uno siempre tiene que mantener, ¿sí? No una actitud de derrotado, no, una actitud siempre lo más firme que se pueda, porque cuando uno ya la actitud ha sido vencida, ya todo lo demás ya ha sido vencido, mejor dicho, ¿cierto? Pero mientras que tú conservas una actitud fuerte y firme, todavía quedan muchas fuerzas, ¿sí? Y las personas a tu alrededor todavía te pueden apoyar mientras tú tengas una actitud. Entonces, importantísimo mantener una actitud frente a cualquier tipo de circunstancia, ¿sí? Esa actitud de confianza, de valor, de talento, de que crees que lo puedes, te puede llevar muy adelante, mucho más allá de creer, de convencerte de cosas que de pronto sabes que en el fondo no es así, ¿cierto? Entonces he ahí la importancia de la actitud. Luego también de nuestra mente debemos erradicar todo tipo de malas hierbas, ¿sí? Es decir, malas hierbas mentales, pesimismo, fatalismo, negativismo, y póngale un etcétera a todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como cuando tú estás formando un jardín, ¿cierto? Entonces el jardín llegas y le siembras una flor, le siembras en el césped para que quede así todo parejito, le abonas la tierra, y entonces ¿qué haces tú? Tú sacas las malas hierbas, ¿cierto? Porque pues no quieres que el jardín se vea mal. Las malas hierbas y todo ese rastrojo, como llamamos por acá, todo eso lo vas quitando, ¿sí? Y si hay gusanos, pues entonces los tumbas, ¿cierto? Coges el gusano y lo lanzas a un lado, ¿cierto? Y todo lo mantienes así, bien cultivado, para que pueda florecer
digamos, ese jardín y se vea hermoso y atractivo, ¿sí? Pues lo mismo sucede con la mente. En la mente hay que sacar todos esos tipos de gusanos, de rastrojos, de todas esas cosas negativas que no sirven a tu interior. Es como, por ejemplo, tú tienes un almuerzo. Entonces, ¿tú qué haces? Cuando estás haciendo el almuerzo, por ejemplo, unos frijoles, ¿cierto? Pues los frijoles que están despichados, no sé, esos términos lo conocerán en otros países, o sea, que está como dañado, ¿sí? Digámoslo así. Todos esos frijoles dañados, pues tú llegas y lo quitas, ¿cierto? Pues entonces lo mismo es en el pensamiento, ¿sí? Tú no te vas a llevar a tu mente cosas que cultiven el negativismo, ¿sí? No, es como, por ejemplo, el veneno, ¿sí? Tú no vas a tomar, por ejemplo, de sobremesa vas a tomar una botella que diga poison, ¿sí? Con unas X, 3X ahí, y tú no, ¿cierto? Tú te alejas de eso. Pero lo mismo sucede con esas cosas negativas, que si bien el negativismo en algún momento es saludable porque nos ayuda a mantener los pies anclados en la tierra y a mirar las cosas desde otras perspectivas, siendo un poco más realistas, tampoco es bueno dejarse absorber por todo ello, sino que más allá del positivismo, por así decirlo, hay que mantener una actitud en donde no se dejan alimentar esos pensamientos negativos. No hay que tener una predisposición mental negativa, porque una predisposición mental negativa es como echarte zancadillas a ti mismo, ¿sí? Es decir, ya de por sí la situación es difícil para tú mismo echarte obstáculos que tú no necesitas, ¿cierto? Tú, si bien todas las circunstancias a tu alrededor pueden estar negativas, al menos tu actitud y todas tus fuerzas están enteras y positivas y hacia adelante, ¿cierto? Así todavía tendrás muchas fuerzas para luchar, pero si estás con esa actitud negativa, muy difícil, ¿sí? Porque desde el pesimismo y del negativismo no se construyen cosas, ¿sí? Todos los inventos no fue de alguien que dijo, no, eso no creo que lo logre, ¿no? ¿Para qué lo voy a intentar? Otra vez intentándolo, como decía, es que Walt Disney, que visitó el banco número 100, yo no sé cuántos bancos fue que visitó. Entonces, supuestamente, otra vez visitar el banco 100, qué pereza, ¿cierto? Todos los grandes inventores de este mundo siempre han construido a partir del positivismo y de la confianza en sí mismo, pero más que el positivismo, decirse mentiras, es una confianza interna, ¿sí? Que es a lo que yo me refiero. Y todos los inventos no han salido de un pesimista, no. Otra vez este invento de la energía, no, yo no creo que eso sea capaz, así no sale, ¿sí? Entonces, si todos los inventos y las grandes construcciones de este mundo han sido a partir de personas con una buena actitud, entonces, ¿cómo piensas que tú con tu negativismo, con tu pesimismo y con todas las malas hierbas vas a empezar a transformar y a construir tu vida? La construcción no nace a partir de la autodestrucción. Entonces, para que tengas en cuenta eso. Porque listo, puede ser saludable algún negativismo, pero ¿qué tal que estés equivocado? ¿Sí? Porque como les decía al principio, todos nuestros pensamientos nacen de paradigmas, de vacíos, de intereses personales, y si tú estás equivocado negativamente, pues entonces, mejor dicho, derechito para el hueco, porque es que ¿para dónde más, cierto? Entonces, mucha atención con eso. Obviamente todo eso hay que ir ligado con metas realistas, con enfoque, con, bueno, muchas cosas que hablamos en otros videos que no corresponden a este video, pero les recomiendo ver mis otros videos relacionados con metas, ¿sí? Bueno, eso por una parte. Un tercer punto, una tercera clave es aprenderse a conectar al lado positivo de las cosas, ¿sí? Es como, por ejemplo, bueno, yo no sé de electricidad, ¿cierto? Pero tengo entendido de que hay unos cables que uno puede tocar, ¿cierto? Creo que es el positivo, pero hay cables que uno no puede tocar, creo que es el cable del polo negativo, ¿cierto? Porque ese es el que electrocuta, entonces que hay algunos cables que no son tan perjudiciales, ¿cierto? Pues entonces ahí está, ¿cierto? De la misma manera que tú no, al manejar la electricidad, no tomas el cable negativo, el que te transmite el corrientazo, pues lo mismo es con tu vida, ¿cierto? Tú no te conectas a cosas que te puedan brindar un corrientazo negativo, ¿sí? No es bueno porque te electrocuta, ¿cierto? Entonces, es como, por ejemplo, cuando tú, no sé, estás en un ambiente, ¿cierto? Ambiente A,
todo huele a rosas y a todo lo más maravilloso, ¿cierto? A perfume de mujer, todo huele delicioso. Pero en otro ambiente, en otra habitación, todo huele a podrido, a todas las peores cosas. ¿Tú dónde te metes, cierto? Pues al lugar donde huele bueno, ¿cierto? Donde huele a las mejores fragancias y aromas del mundo, ¿cierto? Tú te alejas del lugar donde huele mal, ¿cierto? Pues entonces lo mismo sucede con las situaciones en la vida. Tú no te vas a involucrar con cosas donde se cultivan malos pensamientos, hábitos que no te puedan ayudar en tu vida a superarte, estados de ánimos negativos, noticias, lecturas, etcétera, ¿sí? Cosas que no te van a ayudar a salir adelante, sino que te van a llevar por circunstancias que te van a caer mal, ¿cierto? Pues entonces lo mismo hay que hacer con cada aspecto de nuestra vida, ¿sí? Nuestro pensamiento, nuestras emociones, las relaciones que tenemos, con quien nos relacionamos, las cosas que vemos, todo tiene que estar conectado al lado positivo, no positivo y realista, ¿sí? Que yo siempre hablo mucho de eso, sino algo que puedas aprovechar en tu vida para ayudarte a lograr tus metas, ¿eh? No tanto es de predisposiciones o paradigmas culturales de que ciertas cosas son buenas, ¿eh? Porque es que realmente lo que a nivel de cultura y paradigma dicen que son cosas buenas, muchas veces son cosas que son fueron plantadas así por intereses personales en algún momento de alguien, ¿sí? Y eso no es así, sino las cosas positivas es lo que nos acerque a nuestras metas, sea cual sea lo que tú quieras en tu vida. Eso sería más o menos el positivismo a nivel particular. Bueno, entonces mucha atención con eso, leer libros que te ayuden a conectarte con tus metas y las cosas que tú quieres. Bueno, obviamente pues por eso les recomiendo los videos de ejecución de metas. Luego también está el tema de educar el cuerpo, ¿sí? Porque es que como decía Napoleón, aparentar ser y ser es la misma cosa. Napoleón era de los que, por ejemplo, fue capaz de convencer al Papa de que fuera a coronarlo como emperador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitaba esa imagen de que un pontífice lo estaba coronando a él, ¿sí? Y no era él el que iba a buscar al pontífice, ¿sí? Y Napoleón tiene una cantidad de historias al respecto, ¿cierto? Entonces él era el que decía aparentar ser y ser es la misma cosa, ¿sí? Pues entonces el que aparenta siempre que se está derrotado, con una cara de derrota, de pesimismo, por allá recostado, perezoso, pues entonces detrás de eso hay unas actitudes que están alimentando y acompañando eso, ¿sí? Entonces, importante empezar a controlar y a dominar esas actitudes. En vez de estar recostado con una cara de pereza por allá, muestra esa buena predisposición para hacer las cosas, ¿sí? Esa cara por allá, que pereza, de pesimismo, de tristeza, no. Esa cara de alguien alegre y saludable y como que con actitud de que puede y que lo va a lograr. Esa actitud ya hay un adelanto ahí, hay un 50% de ganancias, ¿sí? Entonces, importante empezar a educar el cuerpo, ¿sí? Los gestos, mucho ojo con los gestos de cómo nos vemos frente a los demás, ¿cierto? No, actitud de alguien que sabe lo que quiere. Esa actitud de alguien que puede y lo va a lograr, esa es la actitud que se debe mantener y educar a nuestro cuerpo para allá como perezoso, como mal acomodado, no. Esa actitud tiene que ser con alguien que tiene fortaleza y que tiene el dominio de las cosas y está bien sentado, camina bien, se sienta bien y se para bien, ¿cierto? Está una persona con una actitud donde su cuerpo le respalda todo aquello que maneja en su mente y a partir de una buena actitud en su cuerpo pues va a empezar también a cambiar los pensamientos, porque el pensamiento de alguna manera se adapta por el tema de las neuronas espejo, por el tema de muchas cosas, pues entonces empieza a imitar cosas. Lo otro es que en lo pequeño está lo grande, ¿cierto? Eso sería un quinto punto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tú le prestas a alguien no sé, 100 pesos, ¿cierto? 100 pesos o hablemoslo en dólares, por ejemplo, no sé, $50, ¿cierto? Sí, $50. Si tú ves
que esa persona con esos 50 dólares te lo paga puntualmente a la hora que era y se nota preocupado y se adelanta para el pago, entonces tú sientes la confianza de prestarle por ahí, no sé, 200 dólares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese poquito dinero que tú le diste se supo manejar bien y por lo tanto tú sientes la confianza de que si tú le prestas más dinero seguramente también se va a manejar de la misma manera. Pues entonces lo mismo sucede con nuestra vida. ¿Sí? En las cosas que tienen que ver con nuestra vida, las pequeñas cosas, ¿sí? Nuestras pequeñas circunstancias, las personas con quienes nos relacionamos, la forma de relacionarnos, todo eso habla de nosotros, ¿sí? Y si nosotros sabemos manejar esas cosas, sabemos manejar esas relaciones públicas, si sabemos manejar nuestras pequeñas decisiones, si sabemos manejar un pequeño dinero que tengamos, si sabemos manejar nuestra casa y sabemos, ¿cómo se llama esto? Acomodarla o diseñarla o decorarla de la mejor manera, ¿sí? O sea, tú tienes tu pequeño cuarto, es pequeño y tiene pocas cosas, pero está ordenado, limpio y bien decorado, ¿sí? Tienes 50 pesos, ganas poco, pero ese poco tú lo sabes manejar y distribuir, ¿cierto? Tienes unas pocas amistades, pero con esas amistades te sientes bien y esas personas te agradecen y son tus verdaderos amigos, ¿eh? Pues entonces lo mismo es cuando entres a manejar cosas muchísimo más grandes, ¿sí? Si supiste manejar 50 dólares, poquito, estarás capacitado para manejar 300 y 400 dólares y los vas a saber invertir, ¿sí? Pero si tú no sabes manejar 50 dólares, un poquito, poquito dinero, pues entonces quiere decir que tampoco estás preparado y no serías muy capaz de manejar todavía mucho más dinero, ¿sí? Porque a mayor cantidad es más difícil manejar las cosas, ¿sí? No es lo mismo tú dirigir, no sé, tu casa, ¿cierto? Tú eres el jefe de familia y tienes dos hijos y te enredas con ellos dos, ¿sí? Tienes un hijo y no sabes, ¿sí? Entonces, si no eres capaz de manejar las situaciones en tu casa, pues mucho menos, por ejemplo, una empresa, ¿cierto? O por ejemplo, un país. Eso, ¿cierto? Porque no eres capaz de manejar. O, ¿qué otro ejemplo te pusiera yo? Sí, o sea, es decir, si tú no eres capaz de manejar lo pequeño, pues entonces muy difícil manejar lo grande, ¿sí? Es como, por ejemplo, aprender, estás, no sé, aprendiendo a manejar tenis, jugando tenis, ¿cierto? Entonces empiezas a jugar y si no eres capaz de dominar los movimientos básicos, pues entonces mucho menos vas a manejar todos los movimientos que componen el tenis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no dominas lo básico. Entonces si tú no dominas lo poquito, pues va a ser muy difícil que domines lo grande, ¿cierto? Pues entonces eso es lo que yo les quiero decir. Si tú quieres aprender a tener grandes cosas en la vida, tienes que aprender a manejar los pequeños detalles y las pequeñas cosas que están en tu vida y a partir de manejar eso pequeño, entonces estarás preparado para que empiece a llegar lo grande, ¿sí? Porque las cosas grandes no se le dan a los que todavía no están preparados, como por ejemplo un niño. Tú a un niño no le vas a dar 10 millones de dólares, ¿cierto? Tú, papi, necesito, no sé, tal cosa, pues mira, tienes acá $1, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está preparado para manejar los 10 millones de dólares, ¿cierto? Tú no le vas a dar a un niño 10 millones de dólares. Pues entonces, lo mismo sucede con nosotros. Quizás nosotros, debido a nuestras malas actitudes, estamos alejando la oportunidad de manejar grandes volúmenes de dinero, grandes situaciones donde podamos ser líderes. ¿Por qué? Porque todavía no somos capaces de dominarnos a nosotros mismos, ¿sí? No somos capaces de cerrar, por ejemplo, el pico. Sabemos que nos estamos engordando, por así decirlo, y no somos capaces ni siquiera de cerrar la nevera. Esos pequeños detalles elementales ahora para ya decir que vamos a manejar grandes cosas, ¿sí? Porque entonces el dominio y todas las cosas para mejorar en nuestra vida empiezan a partir de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quiero decir: quien domina lo pequeño, domina lo grande, ¿sí? Para empezar a ir hacia lo grande hay que estar completamente amaestrado en las cosas pequeñas y en los pequeños detalles que acompañan nuestra vida. Bueno, un sexto punto sería que tenemos que aprender a imitar lo que nosotros queremos ser, ¿sí? Bueno, ustedes saben el tema de las neuronas espejo, ¿cierto? Las neuronas espejo se encargan de imitar todo el entorno y todas las cosas que ven. Por eso es cuando tú ves a alguien abostezando, así a ti se te pegan las ganas de abostezar, ¿sí? Porque estás viendo
esa persona que está bostezando. Incluso con el solo hecho de mencionarlo, ya a ti como que empiezas a sentir algo por acá. ¿Por qué? Porque ya la mente está imaginando eso, ya está empezando a actuar en base a ello. Pues entonces, así, si eso lo hace con una cosa como a bostezar, entonces ¿qué diremos de cuántas cosas que vemos alrededor de nuestra vida? ¿Sí? Pues entonces, si nosotros queremos empezar a mejorar y triunfar en nuestra vida, tenemos que empezar a involucrar nuestra mente y a pensar y a imitar a las personas que tienen éxito y ver cosas que nos puedan atraer cosas positivas. Es decir, que por ejemplo un cuadro, si el cuadro es, por ejemplo tienes un cuadro en la, no sé, frente al computador, ¿cierto? Por ejemplo este cuadro que yo tengo acá al fondo, ¿sí? Es una ciudad moderna, porque a mí me gusta todo lo moderno, todo lo tecnológico, ¿cierto? Edificios, luces, bueno, eso me gusta a mí. Entonces por eso me rodeo de esas cosas, ¿cierto? ¿De qué no me rodeo y qué no quiero? Yo no tendría un cuadro de alguien llorando ahí, ¿cierto? Definitivamente, ¿sí? Alguien derrotado, alguien triste, no. No me quiero rodear de esas cosas. Quiero que este tipo de cosas pues nutran mi subconsciente de manera positiva, ¿sí? Entonces, lo mismo con absolutamente todo. La decoración en tu casa, por ejemplo, los platos viejos y arruinados y esa apariencia de todo triste y acabado, no es muy bueno porque eso alimenta y predispone tu mente de manera negativa. Mientras que si tú, no sé, mantienes todas tus cosas organizadas y bien, que tengan una buena apariencia, por así decirlo, nada de cosas de polvo, nada de cosas, no todo muy limpio, eso predispone mentalmente también tu pensamiento y te va a ayudar a tener una buena actitud, ¿sí? Porque eso inconscientemente te está generando una buena actitud. Entonces, es ahí lo importante. Un séptimo punto es que tú puedes estar afligido, ¿cierto? Con las circunstancias en tu contra, pero jamás derrotado, ¿sí? Porque es la actitud de perdedor la que finalmente te va a llevar a la derrota. Es como, por ejemplo, no sé, tú estás imagínate que eres un boxeador, ¿sí? Y estás peleando contra otro boxeador, ¿sí? Y ese otro boxeador, tú le das golpes, le das y le das uno y lo otro, y resulta que ese boxeador ni se inmuta, ¿sí? Normal, ¿sí? Y luego dices, uy, ¿cómo va a hacer para acabar con ese boxeador? Que no se ve que nada lo vaya a derrotar. Voy a dar mi último golpe con toda mi fuerza. Y tú le das y el tipo, normal, tranquilo, ¿cierto? Y ya con esa mera actitud, ya la otra persona te está derrotando, ¿sí? Porque tú te sientes que estás cansado, que te falta el aire, y mientras que el otro dice que da la apariencia que todavía le falta mucho para que puedan acabar con él, ¿cierto? Pues entonces ya a partir de la actitud del otro, tú ya has sido derrotado. Y con tu actitud, por ejemplo, no, yo no puedo, no va a ser capaz con ese tipo, tal cosa, ya tú has sido derrotado, ¿sí? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que, ante todo, siempre mantén una actitud, ¿sí? Como se dice, afligido pero no derrotado, ¿sí? Es importante que frente a las circunstancias de la vida, tú siempre permanezcas, como si no hubiera algo que te pudiera derrotar tan fácilmente, sino que tú todavía estás ahí, a hacer como ese boxeador que le dan los golpes, pero está normal, ¿sí? No aparentes que estás derrotado, sino aparenta que estás todavía con muchas fuerzas, ¿sí? Mientras tú aparentas que tienes muchas fuerzas, pues vas a tener muchas fuerzas todavía. Lo otro es que hay que aprender a confiar en sí mismo, ¿sí? Esa actitud de que no eres capaz no es muy bueno, ¿sí? Porque solo a partir de la confianza en ti mismo inspiras a tu entorno y los demás van a confiar en ti mismo, ¿sí? Es como por ejemplo un líder en una empresa por allá con esa cara de triste, como que todo hubiera sido perdido, ¿sí? Los subalternos y las personas que le sigan van a empezar a desconfiar de él, ¿sí? Van a empezar a buscar otro trabajo, van a empezar se van a sentir como alerta, ¿cierto? Mientras que tienen un líder que está positivo y confiado en sí mismo, dicen, no, por este tipo hay que darla toda porque ese tipo sabe lo que hace, ¿sí? Pues entonces así, a partir de esa actitud las cosas empiezan a fluir, ¿cierto? ¿Quién le prestaría el dinero a alguien que se ve que no va a ser capaz de pagar, ¿cierto? Pero si la persona tiene esa actitud de que todavía le quedan muchas opciones, pues entonces
a esa persona sí le prestan el dinero. Pues entonces así funciona todo en la vida, todo surge a partir de esa actitud y confianza en sí mismo. Y una última clave, una novena clave sería de que mantén esa actitud de fortaleza y siente que realmente eres capaz, siéntelo en tu cuerpo, en tus emociones y en toda tu actitud. Y porque es que nada ganas con recrear en tu mente pensamientos de pobreza, de tristeza. ¿Qué haces con eso, cierto? Más bien, convéncete a ti mismo y recrea pensamientos en tu mente de que eres capaz, de que lo vas a lograr, de que vas a encontrar opciones. Haces mucho más pensando en ello, recreando tu mente en ello y convenciéndote a ti mismo de que eres capaz, porque solo a partir de esa actitud es que tú das el siguiente paso, ¿sí? Es como, por ejemplo, no sé, necesitas atravesar un río, un arroyo, ¿cierto? Estás en este lado, acá hay un río pequeño y en este otro lado pues es hasta donde tú quieres llegar, ¿cierto? Si tú en este lado estás convencido, obviamente a partir de una percepción realista, tú estás convencido de que tú puedes saltar y que eres capaz de saltar, tú saltas, terminas saltando, ¿sí? Pero si tú no estás convencido, te sientes inseguro de que no lo vas a lograr o sientes temor, eres una persona temerosa, tú ni siquiera lo intentas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya en tu mente sabes y ya tu actitud ha sido de que no eres capaz. Entonces yo lo que les quiero decir con esto es que solo a partir de que a ti te convences a ti mismo de que tienes que hacer algo y de que lo vas a lograr, es que tú das el primer paso y el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso hasta que lo intentas, ¿eh? Es como por ejemplo el que va a saltar de un lado al otro. Lo intenta y al principio no es capaz, ¿cierto? O miremos por ejemplo con un atleta olímpico, ¿sí? Necesita romper un récord de distancia, ¿cierto? Entonces si salta de acá, si lo intenta una y otra vez, finalmente lo va a lograr, porque cada vez va a hacer saltos más largos, ¿cierto? Pero si tu actitud es de que no puedes, pues ni siquiera lo vas a intentar la primera vez, ¿sí? Entonces a eso es lo que me refiero, y es a partir de esa actitud que tú puedes empezar a tomar mejores decisiones y a emprender cosas para lograr algo, ¿sí? Eso es importante, mantener esa actitud, porque esa actitud es lo que te va a acercar a las metas que tú te propongas. Y bueno, es importantísimo y era lo que les quería hablar. Entonces, los invito a suscribirse a este canal si no te has suscrito, y también los invito a darle acá notificaciones para que te enteres cuando subimos unos nuevos videos. Nos vemos entonces en el próximo video y dale pues en like, ahí ese botón que dice así, pues entonces dale así al botón like. Vamos entonces.